Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas, profe. Hola, Hola, profe. profe. Hola, profe. Bien, bueno, ya puse a grabar, así que nos vamos a zambullir directamente en la Ilíada, en el canto primero. Vamos a ver detenidamente el proemio y ver el comienzo de la acción para que, bueno, vayan aplicando un poco esto de los modos sintácticos en el texto mismo. Bueno, hago una lectura métrica del proemio. Menina eide thea peleia deo agileos, ulo menenge miria jaioi salge etheke, polas difti musi hasa idi proiapsen, Geron autus de Geloria teuge kinesin, oio noisi de pasi dios de teleie tobule, ex judeta prota diaste teneris ante, atreides de Anaxandron cae dios Agileus. Tistars foe theon eridisine ecce majestai. Hasta ahí contamos el proemio, yo incluso el verso 8. Y lo primero que tenemos es esa palabrita menin, en acusativo, que va a ser el objeto del canto. Canta diosa la cólera del pelida Aquiles. Funesta, ulomenen, predicativo objetivo. Y ahí enseguida empieza con la relativa. Gemiría jaiois alge eceque. Ahí tienen el verbo eceque con el objeto mirí alguea, que puso para los aqueos innumerables pesares, innumerables sufrimientos. Alguea está en neutro plural, acusativo, es de algos, un neutro de tercera sigmático. Y sigue coordinando con sd el verbo proiapsen y arrojó al Hades, Aidi, valerosas vidas de héroes. Y a ellos mismos, autus, Teuge los hizo, los preparó como presa Geloria para los perros, Kinesin y todas las aves. Se entiende que son las aves de rapiña. Y ahí la oración incidental. Dios de Teleia
Bule, y cumplíase el plan, el designio, la voluntad de Zeus. Ex-Hu, una temporal, desde que, por cierto, el de por primera vez a prota diasteten, ahí tienen el verbo en dual. Se separaron. Erizante, un participio en dual, nominativo. Se separaron disputando el Atrida, soberano de hombres, y el divino Aquiles. Ahí está el sujeto de diasteten. Entonces, fíjense la descripción que se hace de esta menis, que en el verso 75 va a ser la menis de Apolo. Lo cual implica asociar estrechamente la menis de Aquiles con la menis de Apolo que causa la peste. De hecho, parte de la tradición oral nos transmite otro proemio más abreviado. No sé si tienen alguna edición con aparato crítico que traiga los versos. Hay otro comienzo para la Ilíada. Se los voy a copiar. Otra de las versiones dice: espete nun moi musai. Decidme ahora, musas. Tengo que... sigue el hexámetro, pero tengo que bajar porque no me da el espacio. Olimpia, Domat, Husay. Decidme ahora, musas que poseéis o con olímpicos palacios. Y acá viene la parte que me interesa marcar. Jopos. De Menis Tejolos Gele
Leiona letus aglaon huion. Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios, cómo, por cierto, la cólera y la ira tomó al Pelida y al brillante hijo de Leto. Este proemio alternativo, que probablemente podía aparecer en más de una performance del poema, nos muestra la relación estrecha entre la menis de el Pelida, de Aquiles, y la de Apolo. Pero bueno, es una versión consignada en aparato crítico. El proemio que se hace estándar desde la edición alejandrina es el que tenemos impreso en todas las ediciones. Y la pregunta es si el proemio es o no abarcador de la totalidad del poema. Tenemos alguno que otro problemita, porque fíjense que dice que esa cólera funesta arrojó al Hades muchas vidas, y ahí tienen la palabrita psijas, que en algunas traducciones ponen almas. Pero, como les vengo diciendo desde griego 1, en Homero el sentido de psige es el de vida, básicamente porque es el hálito vital. Y una distinción entre las psijas, las vidas, que van al Hades, y ese autus, que se refiere a los cuerpos de los héroes, y donde tenemos una identificación clara de la corporalidad como marcando la identidad de los héroes. Pero se nos dice que a ellos mismos los hizo presa de los perros y de todas las aves. Y eso, que es un tópico que efectivamente se encuentra dentro del poema, se encuentra como amenazas cuando los héroes se enfrentan unos con otros. Pero en la práctica no se da para nada. Y digo, no se da para nada porque a los muertos los recogen del campo de batalla y les dan sepultura, los creman. De modo que
es de algún modo una manera hiperbólica de marcar la destrucción que produce la guerra. Y la famosa frase, Dios de Teleie Tobulé, algo que se ha explicado variadamente, si es una incidental, como en la traducción que yo les hice, o si esa bulé tiene que ver con lo que dice inmediatamente a continuación. Ex judeta prota de asté tenerizante, desde que por primera vez se separaron disputando. Y el problema crítico que se ha planteado allí es esa temporal, ¿de quién depende? Depende del verbo eteleieto. Se cumplía la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida y el divino Aquiles. O, como se toma más generalmente, como lo entiendo yo, ex-hu, esa temporal, depende del verbo principal en imperativo aeide. Canta la cólera diosa desde que por primera vez se separaron disputando el Atrida y el divino Aquiles. En el canto 8, verso 370, se habla de esta bulé de Zeus, pero se la remite a Tetis. Eso está puesto en boca de Atenea en el canto 8. Y Atenea se queja de que Zeus la está desfavoreciendo porque aceptó Tétidos exenice bulas y aceptó los consejos, los planes, los designios de Tetis. Por eso que algunos críticos han entendido que ese teleieto es el verbo que introduce la subordinada temporal ex-hu, desde que, pero insisto en que la interpretación más habitual es hacerlo depender de aeide. Además, por un paralelismo también con el proemio de la Odisea. Y esa incidental, Dios de Teleie Tobulé, nos remite al verso 7 de los cantos ciprios, del fragmento 1 de los cantos ciprios.
donde la bulé de Dios, de Zeus, es poner fin a la generación de los héroes. Esto lo sabemos por un escolio, un comentario antiguo al verso 5 de la Ilíada, que nos cuenta que Zeus, que la tierra se había quejado ante Zeus del sobrepeso de los hombres y que entonces Zeus planea reducir la generación de los hombres y hace primero la guerra de Tebas, en la que mueren muchos, y luego la de Troya. Y ahí el escoliasta pone la cita de ese fragmento 1 de los cantos ciprios, donde cumplíase la voluntad de Zeus, tiene que ver con la reducción del género humano por un exceso de cantidad de pobladores, y esto es una interpretación del escoliasta, y por la impiedad de los hombres. Impiedad de los hombres hacia la tierra. Es la tierra la que se queja de la sobreabundancia y del movimiento incesante de los hombres que andan errantes de un lado para otro. Una presentación que realmente tiene mucho que ver con la situación actual, ¿no? Y, por supuesto, dentro del plan, el designio, la voluntad de Zeus, queda subsumida, incluida, la peste causada por Apolo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Están todos muy silenciosos. Puede ser, ya que se habla de esto de sobrepoblamiento, que más allá de lo que se narra en la Ilíada específicamente, hubiera como una conciencia de una destrucción infinitamente mayor de la que nosotros tenemos acceso, para el que escucha el canto, ¿no? Sí, a ver, esto tiene un motivo oriental de trasfondo. Eso cuando vimos esto en griego 1, yo se los dije, es el poema épico asirio-babilónico Atraharsis, donde efectivamente la tierra le pide al Dios Supremo que la libere del peso de los hombres.
los filólogos más duros son poco proclives a aceptar influencias orientales sobre el pensamiento griego. Pero el hecho real es que el poema babilónico es muy anterior, o sea que eso ya estaba. Y en los cantos ciprios que nos presentan el aition de la guerra de Troya, la causa, por qué la guerra de Troya, y bueno, la respuesta de los cantos ciprios es para reducir la generación de los héroes. Profe, y una pregunta. Sí. ¿Hay a su vez alguna razón para fundamentar la necesidad de la reducción de la generación de los héroes? Bueno, en el pasaje del fragmento 1 de los cantos ciprios, que creo que Alejandro les dio un teórico sobre eso, se habla de las multitudes de estirpes que andaban errantes de un lado para otro. Y en el comentario del escoliasta que cita esos versos, aparece el tema de la impiedad, que no está presente en el fragmento conservado, pero que evidentemente estaba en el contexto, porque el escoliasta lo recoge de algo. Claro. O sea que básicamente lo primero es la multitud que se desplaza de un lado para otro. Eso es lo que sí tenemos en el fragmento. Y presumiblemente el tema de la impiedad. De la impiedad, que ¿con qué tendría que ver? Bueno, con una suerte de destrozo causado sobre la tierra, sobre la naturaleza. Por ejemplo, piensen que para hacer la guerra, los aqueos juntaron 1168 naves. Esas 1168 naves que van a la guerra significan unos cuantos bosquecillos destruidos para hacer las naves. De modo que está la idea de que hay una acción negativa del hombre, destructora del hombre sobre la naturaleza, y que eso produce una reacción. Fíjense que cuando se habla de Troya se le ubica la caída alrededor de 1250 antes de Cristo, y lo que sucede a la caída de Troya es la destrucción de los palacios micénicos. ¿Por qué se destruyeron los palacios micénicos? Es un gran interrogante todavía. Se han postulado terremotos, maremotos, y hoy podríamos postular tranquilamente un virus letal causado por la destrucción de bosques, de árboles,
para armar la guerra, y eso podría haber producido tranquilamente, como ocurre ahora, un bicho asqueroso que está prefigurado en la Ilíada con la peste de Apolo. Justamente en el verso 8, el poeta pasa de la realidad concreta, que es la disputa entre Aquiles y Agamenón, a la causa. Tistars foe theoneri dixine ecce majestai. ¿Cuál de entre los dioses promovió la disputa, la contienda, eridi, la discordia, para que ellos pelearan? Y la respuesta en el verso 9, Letus Caidios Huios, el hijo de Zeus y de Leto. Hogar Basilei Holotheis. Y fíjense que este verso es el que sigue a continuación en este prólogo alternativo de la Ilíada. Se lo termina mencionando al brillante hijo de Leto y después viene Hogar Basilei Holotheis, como en el verso 9 del texto canónico que conservamos. Hogar Basilei Holotheis, nuson anastra tonorse caqueno le conto de laoi, suscitó orse, nuson caquén, una enfermedad maligna por el ejército anastratón, olé conto de la hoy, y las tropas perecían. June caton chrysene timas enare etera Atreides. A causa de que la Atrida deshonró Etimasen al sacerdote Crises. Al sacerdote Crises, y la palabra aretera, areteros, puede tener el sentido de eso. En general, la palabra para sacerdote es hiereus. Aretera tiene una implicación adicional. Es el imprecador Crises. Porque es lo que de hecho Crises va a hacer cuando hace la plegaria a Apolo, es una imprecación para que haya un castigo. No es una mera súplica, te suplico que me des esto para mí. No, te impreco a que castigues a los aqueos. Entonces, sigo con el verso 12. Fíjense que acá viene todo contando en indicativo, tenemos modo sintáctico real. Atreides. Y en el verso 11, fíjense que la palabrita aretera está inclusive resaltada porque es
el primer espondeo del poema. Unecatón crisene timas enare tera. Atreides, Atreides, Jogarelce, Zoase, Pineas, Ahaion, Lysomenos, Tetigatra, Feronta, Pereisia, Poina, Stema, Tejonen, Gersin, Jequebo, Luapo, Lono, Chrysio, Anasque, Troca y Elise, Topantas, Ahaius. Atreida de malista dio cosmetore laon. Bueno, ahí en el jo tiene el sujeto del verbo elce. El jo se refiere a Crises. Pues este fue a las naves rápidas de los aqueos. Lysomenos, un participio en futuro, matiz final, para liberar a su hija, Tígatra, objeto directo, y llevando, feron, predicativo subjetivo, el participio futuro también sintácticamente, pero le tenemos que dar ese matiz de finalidad por el futuro, para liberar a su hija y llevando apoina, un rescate innumerable, cuantioso. Ejon, otro predicativo subjetivo, con las ínfulas stémata del flechador Apolo en las manos, junto al cetro dorado, y suplicaba Kai Elíceto a todos los aqueos. Y especialmente Malista a los dos Atridas, Atreida Dio, Cosmétore Laón, organizadores de pueblos, de tropas. ¿Me siguen bien? Sí, sí, profe. Ok, si voy muy rápido me protestan, ¿eh? Vamos al discurso, la súplica de Crises a los aqueos. Atreidai te caialoi eicnen mides ahaioi. Atridas y demás aqueos de buenas grebas. Inmense oidoi en Olimpia doma de jontes, ecpersai priamoi opolin eudoi cadhiquestai. Paida de moi lisaite filenta da poina de gestai, hatsomenoidio hyon jequebolona polona. Entonces, Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, estos versos, fíjense que ya los vimos en modo sintáctico desiderativo. Ojalá los dioses de hoy os
otorguen Jimin Doyen, el optativo solo con valor desiderativo. Los dioses que poseen olímpicos palacios, Olimpia, Doma, Tejontes, os concedan, os otorguen ekpersai, infinitivo objetivo, destruir la ciudad de Príamo y regresar bien a casa. Eudoika de Hikestai, el otro infinitivo objetivo, también dependiendo del desiderativo doyen. Y sigue la expresión de deseo con ese lisaite en optativo. Y para mí, emoi, que liberéis a mi hija querida, Paida Filen, y recibid el rescate, Tadapo inadegestai, Hatsomenoi, un predicativo subjetivo honrando, pero tiene un sentido todavía más fuerte que honrar, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo. Este verso 21 es muy importante porque es justamente lo que Agamenón no va a hacer. Digamos, al despreciar al sacerdote, está despreciando a la divinidad de la que el sacerdote es el representante en la tierra. Y fíjense que el efecto que tiene la plegaria sobre los oyentes, los aqueos, es positivo. Entaloi mempantes epeufe mesa y ajaioi, aide sait hierea gaiagla adesta y apoina. Allí todos los demás aqueos proclamaron, epeufemesan, respetar al sacerdote, aideistai, hierea, y fíjense cómo aquí aparece sí la palabrita que es hiereus en nominativo, el sacerdote, y recibir destai, el espléndido rescate, agla apoina. Es decir, les decía, el efecto sobre los oyentes inmediatos de la plegaria es positivo. Todos están de acuerdo en que se restituya a la hija Acrises y que se acepte como compensación un rescate. El sacerdote, fíjense que viene consciente de la dignidad del rey Agamenón. Sabe que es un rey, sabe que las leyes de la guerra han conquistado a su hija, se la han llevado, la quiere recuperar,
pero consciente de la dignidad real de los raptores, el sacerdote se presenta con un cuantioso rescate. Verso 24. Alucatre idea Agamemnon y Gendanethimo. Pero no agradó a la trida a la cacosa fiei craterón de Pimizonetele, sino que lo despachó de mala manera, Cacos, y cumplió una poderosa palabra, un poderoso discurso. Y acá viene el discurso de Agamenón, que va a ir hasta el verso 32, y ya ahí los libero. Me segueron coilesi negó para neusiquigeio enin deci nonte histeron autisionta. Meni toiu hraisme skeptron caistema theoio. Y estas oraciones también las vimos en el modo sintáctico prohibitivo. Me quijeio, que yo no te encuentre viejo. Y ahí fíjense, hay un juego con este Geron, porque el Geron, fíjense, el Geron por excelencia en la Ilíada es Néstor o Fénix en el canto 9. Y los gerontes tienen un peso y una importancia especial, precisamente por la experiencia. Del lado troyano vemos en el canto tercero que pasa lo mismo. Príamo con los demás ancianos en la escena de la teijoscopía, cuando Helena le va a hacer la descripción de los capitanes aqueos. Pero acá Geron se carga de significado negativo. Agamenón se está refiriendo a alguien que en última instancia es un enemigo. Y es casi como si dijera, que yo no te encuentre, viejo de mierda, junto a las cóncavas naves. Sea que te detengas ahora en indetinonta egisteronauticionta, o que vuelvas de nuevo más tarde. Temo que, ahí suponemos el verbo de temor, no te servirán, no te sirvan el cetro y las ínfulas del Dios. Tendegouliso, a esta, yo no la soltaré. Uliso.
Primin caigera sepeisin, gemetero enioico enargei telotipatres. Iston epoi homenen caiemon lijosantio A esta yo no la soltaré antes la vejez, geras, sujeto, le sobrevendrá min epeisin en mi casa, gemetero enioico, en Argos, teloti patres, lejos de la patria, histone poijomenen, llevando y trayendo el telar. Eso es el epoijomenen, es el movimiento del telar que va y vuelve. Y saliendo al encuentro de mi lecho, antiosan emón lejos. Alitime meretitse saóteros hoskeneai. Pero vete, imperativo. Me meretitse, no me irrites, un prohibitivo. Saóteros hoskeneai, para que regreses eventualmente más a salvo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, a mí me quedó una duda ahí. A ver, se te corta, no te escucho. Y hay alguna que... ¿Ahí se escucha mejor? A ver, pregunta de vuelta. Ok, perfecto. No, que me quedó la duda refiriendo a este poema babilónico de la tierra y de la bule de Dios, si había alguna bibliografía que hablara de estos tipos de poemas sobre la bule en relación a los pueblos indoeuropeos. O sea, si no hay algún origen de pueblos indoeuropeos, que por eso está tanto acá en Ilíada como en Babilonia, y creo que también estaba en otro, si no recuerdo mal. A ver. Yo tengo un artículo bastante reciente que les puedo acercar sobre las distintas fuentes, pero que más que nada, más que explorar textos indoeuropeos, lo que hace es explorar qué motivos hay en la literatura conservada, aunque sea fragmentaria, de este motivo del exterminio, la reducción de la población mundial. Ok, perfecto. ¿Hay alguna forma de que nos lo pases eventualmente? La verdad es que es un tema que es bastante interesante. Sí, por supuesto, lo paso al mail de la cátedra. Lo adjunto al mail de la cátedra. Primero lo tengo que encontrar. Es un artículo de un tal Barker. Pero sí, lo hago. Mañana lo tienen.
Perfecto, gracias, profe. No, por favor. ¿Hay algún libro o algo donde podamos leer en español o en inglés esto de Atraharsis, lo que se haya quedado después de 5.000 años o lo que fuera? Porque yo estaba googleando y encuentro mucho, pero no encuentro nada accesible. No, es que no es muy accesible que digamos. Hay un libro de Burkert que es el primero que marca la analogía con este motivo, en el año 92, me parece, en un libro que se llama The Orientalizing Revolution, la revolución orientalizante, y donde, digamos, hace un rastreo de qué marcas hay del contexto del Mediterráneo oriental en la literatura griega. Él es el primero que llama la atención sobre este escolio al verso 5 de la Ilíada y al fragmento 1 de los cantos ciprios. Y después medio que se pone en moda. Pero no habla directa, o sea, hace, sí, tiene alguna que otra cita de los textos babilónicos que también van a encontrar en el artículo que les voy a mandar mañana. Pero bueno, está ese problema que les decía antes de cierta reticencia de los filólogos duros a aceptar influencias orientales en la literatura griega. ¿Y eso por qué? Y sobre todo por estrechez de pensamiento y porque, como los filólogos dicen, nosotros trabajamos los textos en griego, no nos vamos a poner a estudiar las lenguas orientales para ver si hay alguna influencia o no. Damos por sentado que no. ¿Por qué? Y porque el mundo griego, y ya desde Homero, a pesar de que hay reyes y príncipes, es un mundo bastante democrático. Fíjense que enseguida lo que vamos a tener es una asamblea donde participan y hablan todos, los que quieren, los que piden la palabra. Mientras que el mundo oriental siempre fue un mundo de, digamos, desde la perspectiva griega, de tiranos. Es decir, donde había príncipes y reyes y unos pocos nobles alrededor de ellos y después el resto del pueblo sumiso. Algo de eso está entrevisto en la presentación que Homero hace de los troyanos. Fíjense que Príamo es un rey que tiene un montón de hijos con un montón de mujeres, además de su mujer legítima, Hécuba.
¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Vamos a seguir con el canto 1 de la Ilíada. Sí. Principalmente, sé que nos referimos constantemente a otros cantos, pero bueno. No, está bien, pero quiero avanzar un poco más, porque quiero sobre todo, quiero que el exámetro, quiero que vayan viendo la cuestión de los modos, es decir, estoy dando una clase a medias de lengua y de literatura. Quiero que vean los modos sintácticos en acción. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo por hoy y seguimos mañana a las 7:10, 7:15. Vamos a seguir con una tirada importante de versos. Para que se vayan familiarizando con el poema en griego. Profe, ¿tenés idea más o menos hasta qué verso vamos a hacer mañana? Mira, a ver, hoy hicimos hasta el verso 32. Yo mañana trataría de llegar, a lo mejor salto alguna línea que otra, porque querría llegar hasta el verso 83, o sea, quiero ver el verso 75, donde se menciona la menis de Apolo. Lo primero que vamos a tener es la descripción de la peste y la convocatoria de Aquiles a la asamblea. ¿Mm? ¿Tienen todos el texto griego completo de la Ilíada? Sí, tenemos la versión que está en Bibliorio, creo que es la de West. Ajá, Y la de Leaf. ok. Bueno, gente, entonces los espero mañana a las 19:10. ¿Mm? Ok. Hasta mañana, profe. Perfecto. Hasta Bárbaro. mañana. Hasta mañana. Chao, Mañana. profe, gracias. Chao.